La vida en Granada siempre había tenido un ritmo tranquilo para mí. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros y el aroma del pan recién horneado que se filtraba por las ventanas. Era una ciudad donde el tiempo parecía detenerse, y aunque mi vida estaba marcada por la rutina, había un sentido de paz en cada día que pasaba. Mi familia era mi refugio, mis hijos habían crecido y se habían ido, y mi esposo pasaba largas horas en su trabajo. La casa, aunque llena de recuerdos, a veces se sentía vacía. Una tarde de primavera, mientras organizaba algunas cosas en casa, recibí la visita inesperada de mi sobrino. Había crecido tanto desde la última vez que lo vi. Recuerdo cómo solíamos jugar en el parque, pero ahora era un joven apuesto y lleno de energía. Su risa resonaba en las paredes como una melodía familiar que había olvidado. No era solo su apariencia lo que me impactó, había algo en su manera de ser que me hizo sentir una conexión más profunda. Mientras preparábamos la merienda, él se movía con facilidad por la cocina. Hablábamos sobre sus estudios y sus sueños. Era un momento agradable pero también extraño. En medio de esa conversación ligera, llegó un momento incómodo cuando decidió ir al baño sin avisar. La puerta se cerró tras él y yo continué con mis tareas. Sin embargo, unos minutos después, escuché un golpe sordo. Me asomé al pasillo y vi la puerta del baño entreabierta. Sin pensarlo dos veces, fui a ver qué había sucedido. Al abrir la puerta con cuidado, lo encontré allí, sorprendido al verme entrar accidentalmente. Nuestros ojos se encontraron y sentí una mezcla de sorpresa y confusión. Lo siento, dijo él rápidamente. No quería interrumpir. No supe qué responder al instante, las palabras se me ataron en la garganta. La incomodidad llenó el aire entre nosotros como una niebla densa e impenetrable. Intenté reírme para aliviar la tensión. No te preocupes, respondí finalmente. A veces estas cosas pasan. Él sonrió nerviosamente mientras intentaba salir del pequeño espacio del baño que parecía haberse vuelto demasiado estrecho para los dos. Fue un instante fugaz pero cargado de algo inexplicable, algo que no podía identificar ni comprender del todo. Después de ese encuentro accidental, el ambiente entre nosotros cambió sutilmente. Las miradas se volvieron más significativas, cada vez que nuestros ojos se cruzaban durante las comidas familiares o en las reuniones casuales, había una chispa en el aire que no existía antes. Era como si ambos supiéramos que algo había cambiado pero no nos atreviéramos a nombrarlo. Los días pasaron y las visitas continuaron. Él venía a casa con más frecuencia para ayudarme con algunas tareas o simplemente para charlar sobre cualquier cosa sin importancia. Me encontraba disfrutando más de su compañía de lo que debería, su risa iluminaba mis días grises y me hacía sentir viva nuevamente. Una tarde decidimos salir a caminar por el centro histórico de Granada después de almorzar juntos en casa. Las calles estaban llenas de turistas disfrutando del ambiente primaveral y las flores adornaban los balcones como si quisieran celebrar nuestra presencia allí. Caminamos hacia el mirador de San Nicolás. Desde allí se podía ver la Alhambra majestuosamente iluminada por el sol poniente. Mientras contemplábamos las montañas nevadas al fondo, sentí como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Él estaba tan cerca que podía percibir su fragancia juvenil mezclada con el aire fresco de la tarde, era embriagador e inquietante al mismo tiempo. Es hermoso aquí, dijo él mirando hacia adelante. Siempre quise venir a este lugar contigo. Su voz tenía un tono diferente ese día, casi íntimo. La forma en que pronunció contigo resonó dentro de mí como un eco lejano que despertaba sentimientos dormidos desde hacía años. Sí, respondí con voz temblorosa, es uno de mis lugares favoritos. En ese instante compartido bajo el cielo azul intenso, sentí una conexión profunda con él, algo prohibido e inconfesable brotaba entre nosotros como si lleváramos mucho tiempo esperando este momento para reconocerlo. Las fiestas comenzaron a acercarse y cada celebración traía consigo más oportunidades para vernos juntos sin levantar sospechas entre los demás miembros de la familia. Las fiestas de la Cruz estaban a punto de comenzar y con ellas vendrían risas y música por doquier, pero también traían consigo una sensación creciente dentro de mí. ¿Qué significaban todos esos momentos compartidos?
Una noche durante esas festividades nos encontramos solos detrás del bullicio familiar mientras todos bailaban al son del flamenco tradicional en Las Mantuano, un bar donde los secretos se susurran entre tapas y vinos baratos pero deliciosos. Él me miró intensamente mientras hablábamos sobre trivialidades, nuestras manos casi se rozaron sobre la mesa llena de platos vacíos cuando alguien pasó cerca riendo estruendosamente. La tensión era palpable. Yo sabía que estaba cambiando algo fundamental entre nosotros sin poder evitarlo ni entenderlo completamente. A medida que avanzaban las fiestas, cada encuentro se volvía más cargado emocionalmente, era como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja donde cualquier paso podría llevarnos a caer, o elevarnos hacia algo inesperado. La pregunta seguía acechándome, ¿qué era esto? ¿Por qué sentía esta atracción? En medio del bullicio festivo me di cuenta, había empezado a buscar nuevas sensaciones como mujer casada atrapada entre dos mundos opuestos. Mirándolo a los ojos comprendí que estábamos ante una bifurcación peligrosa. Seguir adelante podría traer consecuencias irreparables para nuestras vidas familiares o dar marcha atrás significaría renunciar a esa chispa recién descubierta. El dilema pesaba sobre mí mientras mis pensamientos danzaban entre lo correcto e incorrecto, entonces vi cómo él tragaba saliva nerviosamente antes de hablar otra vez. La mirada que compartimos en ese instante fue más intensa que cualquier palabra que pudiéramos haber pronunciado. Aquel silencio se volvió un refugio, un espacio donde las dudas y los temores se desvanecían por un momento. Sin embargo, el eco de mis responsabilidades resonaba en mi mente, recordándome la vida que había construido durante años. El bullicio de las fiestas a mi alrededor parecía distante, como si estuviera atrapada en una burbuja. Las luces brillantes y las risas de la gente se convertían en un murmullo lejano mientras yo me perdía en sus ojos. Cada vez que nos encontrábamos la tensión aumentaba, era como si el aire entre nosotros estuviera cargado de electricidad. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó él, rompiendo el hechizo. Su voz sonaba temerosa, casi como si temiera la respuesta tanto como yo. No lo sé, respondí con sinceridad. La confusión se apoderaba de mí, pero había algo innegable en lo que sentía. Era una mezcla de emoción y culpa que no podía ignorar. Las celebraciones continuaron, llenas de música y baile, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La idea de lo prohibido me atraía más cada día. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada en la rutina del matrimonio y las responsabilidades familiares que esta nueva conexión despertaba algo dentro de mí que creía olvidado. En una esquina del bar donde nos reuníamos con amigos, el ambiente era festivo, tapas variadas adornaban las mesas y el vino corría libremente. Sin embargo, a pesar del bullicio alegre, la inquietud crecía entre nosotros. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al tomar una copa o al alcanzar un plato compartido, una chispa recorría mi piel. «¿Te gustaría dar un paseo?», sugirió él un poco más tarde, su voz apenas audible entre risas ajenas. Asentí sin pensarlo demasiado, necesitaba ese momento a solas para aclarar mis pensamientos. Caminamos juntos por las calles empedradas de Granada bajo la luz tenue de las farolas. El aire fresco de la noche traía consigo el aroma a jazmines y flores que florecían en primavera. Mientras caminábamos comenzamos a hablar sobre trivialidades, sin embargo cada palabra parecía tener un significado oculto. La conversación fluyó fácilmente hasta que llegamos al mirador de San Nicolás. Desde allí se podía apreciar la Alhambra iluminada por la luna, su belleza era abrumadora y reflejaba mis propios sentimientos contradictorios. «Es hermoso aquí», dije mientras contemplaba el paisaje. «Sí», respondió él con una sonrisa melancólica. «Pero no tanto como tú». Esa afirmación me tomó por sorpresa y me sentí ruborizarme ante sus palabras. La vulnerabilidad estaba presente entre nosotros, ambos sabíamos lo arriesgado de nuestra conexión, pero eso solo intensificaba lo que sentíamos. Fue entonces cuando el impulso nos llevó a acercarnos aún más. En medio del silencio nocturno y con la ciudad dormida a nuestro alrededor, nuestros labios se encontraron por primera vez, nos besamos. Fue un instante fugaz pero lleno de promesas no dichas y emociones reprimidas. Al separarnos rápidamente miré hacia otro lado avergonzada, no podía creer lo que acababa de suceder.
La culpa comenzó a invadirme nuevamente mientras trataba de encontrar palabras para romper aquel hechizo. Lo siento, murmuré sin saber qué más decir. No hay nada de qué disculparse, respondió él con una calma sorprendente para alguien tan joven e inexperto en este tipo de situaciones complicadas. El regreso al bar fue silencioso, ambos estábamos absortos en nuestros pensamientos mientras caminábamos junto a las luces titilantes del festival. Esa noche cambió todo entre nosotros, aunque sabía que había cruzado una línea peligrosa, no podía evitar sentirme viva como hacía tiempo no experimentaba. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro estaba cargado con esa nueva realidad entre nosotros. Las miradas furtivas se volvieron más frecuentes y los momentos compartidos parecían estar llenos de significado oculto para aquellos que podían observarnos con atención. Un amigo cercano comenzó a notar algo extraño en nuestra dinámica, sus preguntas sutiles sobre nuestra relación comenzaron a inquietarme aún más. ¿Todo bien entre ustedes? Parecen muy unidos últimamente. Intenté restarle importancia a sus comentarios con risas nerviosas y respuestas evasivas, sin embargo, sabía que no podría mantener esa fachada por mucho tiempo. Las fiestas continuaron durante toda la semana, llenando nuestras vidas con colores vibrantes y música contagiosa, pero detrás del brillo había una sombra creciente, el temor al descubrimiento me seguía como una sombra persistente. Una noche particularmente animada después del baile tradicional en honor a las fiestas locales decidimos salir juntos nuevamente para despejar nuestras mentes agobiadas por los secretos guardados celosamente. Caminamos hacia uno de esos bares tradicionales donde los secretos suelen ser susurrados entre risas y vinos generosos. Mientras disfrutábamos unas tapas acompañadas por copas bien servidas, él tomó mi mano bajo la mesa sin pensarlo dos veces, aquel gesto simple encendió una chispa dentro mío nuevamente. Las conversaciones giraban en torno a temas triviales mientras nuestros corazones latían al mismo ritmo acelerado por el riesgo implícito en nuestros actos. ¿Qué pasará si alguien nos ve?, pregunté finalmente tras varios minutos sumida en mis pensamientos oscuros. Solo tenemos que ser cuidadosos, respondió él encogiéndose levemente ante mi preocupación evidente. Nadie tiene por qué enterarse. Sin embargo, su respuesta no me tranquilizó del todo, cada día se hacía más difícil ocultar lo que sentíamos uno por el otro mientras intentábamos llevar vidas normales frente al resto del mundo. En los días siguientes luché contra esas emociones contradictorias, ¿podría seguir adelante con esto? A medida que pasaban los días me encontraba deseando cada vez más esos momentos robados junto a él, pero también sintiendo como mi conciencia pesaba sobre mí como una carga insoportable e inevitablemente creciente. El dilema continuó atormentándome hasta culminar otra vez frente al espejo aquella mañana antes del almuerzo familiar. ¿Era posible encontrar felicidad verdadera arriesgando todo? La balanza parecía inclinarse hacia lo prohibido cada vez más fuertemente, aunque sabía perfectamente las posibles consecuencias si decidía seguir ese camino incierto lleno de sombras amenazadoras. Las fiestas estaban llegando a su fin cuando recibí inesperadamente una invitación para asistir a una celebración familiar importante organizada por unos parientes lejanos, un evento donde todos estarían presentes, incluyendo posiblemente también él. Mi corazón latió desbocado ante esa idea repentina llena tanto de emoción como temor respecto al futuro inmediato. ¿Sería capaz realmente enfrentar esa situación? Los preparativos comenzaron rápidamente mientras trataba desesperadamente mantenerme ocupada ante tantas preguntas sin respuesta ni claridad alguna sobre cómo manejar esta nueva realidad tan compleja. El día de la celebración llegó con el aire fresco de la mañana, lleno de promesas y nervios. La familia se había reunido en un amplio jardín adornado con flores de colores vibrantes y mesas llenas de tapas tradicionales. La música sonaba y las risas resonaban, pero en mi interior, una tormenta se desataba. ¿Cómo podría actuar con él en medio de todos? La idea de que nuestros ojos pudieran encontrarse entre la multitud me llenaba de ansiedad. Mientras ayudaba a organizar los últimos detalles, noté que él estaba allí, conversando animadamente con otros familiares. Su risa era contagiosa y su mirada, intensa. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. Recordé aquel momento en el baño, como sus ojos habían reflejado una mezcla de sorpresa y deseo. ¿Qué significaba eso ahora? Cuando finalmente se acercó a mí, el mundo pareció desvanecerse a nuestro alrededor.
¿Te gustaría bailar?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. Acepté sin pensarlo demasiado. El ritmo del flamenco comenzó a envolvernos mientras nos movíamos al compás de la música. En medio del bullicio familiar, todo lo que podía sentir era él. Nuestros labios se encontraron brevemente cuando nos inclinamos para reírnos por un paso torcido que ambos habíamos dado. Fue un instante fugaz, pero suficiente para encender la chispa que había comenzado a crecer entre nosotros. Sin embargo, la realidad volvió rápidamente a golpearnos. Éramos parte de una familia unida por la historia y la tradición. La celebración continuó mientras intentaba ignorar las miradas curiosas de algunos parientes que notaban nuestra cercanía. Las conversaciones giraban en torno a temas triviales, el clima, los niños y los planes para el verano. Pero yo no podía concentrarme en nada más que en lo que estaba sucediendo entre nosotros. Más tarde esa noche, mientras todos disfrutaban del banquete preparado con esmero, sentí un tirón en mi corazón al recordar las expectativas familiares sobre mí como esposa y madre. Tenía responsabilidades que cumplir y una imagen que mantener ante los demás. Sin embargo, no podía dejar de pensar en cómo me sentía cuando estaba cerca de él. Al caer la noche y bajo las luces parpadeantes del jardín, decidí dar un paseo para despejar mi mente. Caminé hacia un rincón apartado donde las risas se atenuaron y solo quedaba el suave murmullo del viento entre los árboles. Allí lo vi nuevamente, me siguió sin dudarlo. ¿Por qué te has alejado?, preguntó con curiosidad mientras se acercaba lentamente. Necesitaba aire, respondí con una voz casi inaudible. Él dio un paso más cerca y su mirada penetrante me hizo olvidar todo lo demás. No podemos seguir así, dijo finalmente. El peso de sus palabras era innegable, ambos éramos conscientes de lo complicado que era lo que sentíamos. Pero también había algo liberador en ese momento compartido lejos del bullicio familiar. ¿Y si solo disfrutamos del momento?, propuse sin pensar demasiado. Él asintió lentamente antes de acercarse aún más. Nuestros cuerpos casi se tocaban ahora, el calor entre nosotros palpable a pesar del fresco nocturno. En ese instante fugaz, comprendí que no podía resistirlo más, necesitábamos explorar este vínculo prohibido. El tiempo pareció detenerse cuando nuestras manos se entrelazaron suavemente. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido, solo existíamos nosotros dos bajo el manto estrellado de granada. La celebración continuó detrás de nosotros mientras compartíamos confidencias sobre nuestros sueños y anhelos ocultos. Hablamos sobre nuestras vidas cotidianas, sobre las rutinas monótonas que nos mantenían atrapados en roles predefinidos por la sociedad. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía aumentar la tensión entre nosotros, cada risa escondía deseos no expresados y sentimientos reprimidos por años. De repente escuchamos voces cercanas, algunos familiares venían hacia nosotros tras haber terminado sus conversaciones animadas dentro del jardín. El miedo se apoderó rápidamente de mí al darme cuenta de lo expuestos que estábamos en aquel rincón apartado. Debemos volver, dije apresurada mientras soltaba su mano casi involuntariamente. Sí, respondió él con una mezcla de resignación y deseo en sus ojos antes de girar hacia donde estaban los demás. La noche siguió avanzando sin piedad, las luces brillantes parecían burlarse del secreto que llevábamos dentro. A medida que transcurrían las horas, cada mirada furtiva entre nosotros intensificaba mis sentimientos encontrados, amor prohibido versus lealtad familiar. Cuando finalmente regresamos a donde estaban todos reunidos, sentí como la presión aumentaba a mi alrededor, las conversaciones eran alegres pero vacías para mí ahora. Me perdí entre sonrisas forzadas e intentos por actuar normal mientras mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de él. La familia organizó juegos tradicionales para entretenerse durante la velada, todos participaban felices mientras yo luchaba por concentrarme en algo tan trivial como lanzar una pelota o bailar nuevamente bajo el cielo estrellado. Pero cada vez que su mirada buscaba la mía desde Across the Garden, encontrándonos solo por breves instantes, recordábamos ese rincón privado donde habíamos compartido tanto sin decirlo abiertamente. Nuestra conexión iba más allá del simple deseo físico. Era emocionalmente intensa e inquietante al mismo tiempo. A medida que avanzaba la noche y los fuegos artificiales comenzaron a estallar sobre nuestras cabezas iluminando el cielo oscuro con destellos brillantes, un espectáculo hermoso pero efímero,
Sentí como si mi corazón estuviera atrapado entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido e incertidumbre mientras el otro representaba mis responsabilidades familiares inquebrantables. Mientras todos celebraban felices tras esos fuegos artificiales coloridos, que simbolizaban tanto alegría como caos, algo dentro me decía que esta relación secreta no podría continuar indefinidamente sin consecuencias graves para todos involucrados. Y así fue como esa noche terminó con más preguntas abiertas que respuestas claras sobre lo que realmente deseábamos para nuestro futuro juntos. La mañana siguiente a la celebración, el aire fresco de Granada se sentía diferente. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando los rincones de mi hogar. Sin embargo, la calidez que solía ofrecerme ese espacio se había transformado en un recordatorio constante de lo que había ocurrido. A pesar de las risas y los brindis de la noche anterior, algo pesaba en mi pecho. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos volvían una y otra vez a esa noche. Pasamos la noche juntos. La conexión que habíamos forjado se sentía intensa, casi abrumadora. Pero también era peligrosa. Las expectativas familiares y las normas sociales se cernían sobre mí como sombras amenazantes. Decidí no pensar en ello por un momento y me concentré en la rutina diaria. Mi marido estaba en su oficina, absorto en sus tareas, mientras yo trataba de mantener una fachada de normalidad. Sin embargo, cada vez que escuchaba el sonido del teléfono o el timbre de la puerta, mi corazón se aceleraba. ¿Y si alguien descubría nuestro secreto? La tarde llegó rápidamente y con ella una sensación de inquietud. Tenía que encontrar una forma de hablar con él, de aclarar lo que significaba todo esto para nosotros. La idea de continuar con nuestra relación me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Decidí salir a caminar por las calles empedradas del barrio antiguo. El aroma a flores en primavera me envolvía mientras pasaba por delante de pequeñas tiendas y cafés llenos de vida. La gente reía y compartía tapas, ajena a mis pensamientos turbulentos. Me detuve frente al mirador de San Nicolás. Desde allí podía ver la Alhambra al fondo, majestuosa e inmutable. ¿Qué estás pensando?, me pregunté en voz alta, como si esperara una respuesta del aire fresco que soplaba suavemente. Al caer la noche finalmente recibí un mensaje: podemos vernos esta noche. El corazón me dio un vuelco, esa simple frase contenía tanto significado y riesgo. No dudé en responder afirmativamente. Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño bar tradicional donde solíamos ir con amigos, sentí un torrente de emociones encontradas. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, sin embargo, yo solo veía su rostro entre la multitud. ¿Cómo has estado?, preguntó cuando nos encontramos al fondo del local. Luchando con algunas cosas, respondí sinceramente. La conversación fluyó entre nosotros como si no hubiera pasado tiempo desde nuestra última charla profunda. Hablamos sobre trivialidades y sobre lo que nos había llevado a esta situación tan compleja. Pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto, nuestras miradas se encontraban con frecuencia y cada cruce era electrizante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente con voz suave pero firme. No estoy segura, admití mientras jugaba nerviosamente con mi copa. El tiempo pasó volando, las horas se desvanecieron mientras compartíamos anécdotas y recuerdos del pasado familiar. Era como si estuviéramos creando nuestro propio mundo dentro del bullicio del bar. De repente me di cuenta de que había llegado el momento decisivo, debía tomar una decisión sobre nuestra relación secreta antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Necesitamos hablar sobre lo que pasó, dije finalmente sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban tanto deseo como preocupación. Sí, no podemos seguir así sin definirlo. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco persistente. La presión familiar seguía siendo pesada en mi mente, cada día era más difícil ignorar las miradas inquisitivas y los susurros detrás de puertas cerradas. Esa noche decidimos dar un paseo por las calles iluminadas por faroles antiguos. La brisa fresca nos abrazó mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado, era un momento perfecto para hablar pero también para sentir esa chispa entre nosotros. Finalmente llegamos a un pequeño parque donde nos sentamos en un banco solitario rodeado de flores nocturnas que perfumaban el aire con dulzura.
Miré hacia adelante mientras él hablaba sobre sus sentimientos. Era evidente que también estaba luchando con sus propios demonios internos. ¿Y si esto no es solo una locura pasajera, y si hay algo real aquí?, preguntó con voz temblorosa pero decidida. No sabía qué responderle. Parte de mí quería creerlo profundamente, pero otra parte temía las repercusiones que eso podría tener en nuestras vidas ya complicadas. El silencio se hizo pesado entre nosotros hasta que finalmente rompí la barrera. No puedo seguir así. Mis palabras colisionaron contra la realidad como olas rompiendo contra las rocas. Él se acercó más a mí. No quiero perderte. Esa declaración resonó dentro de mí como un eco persistente. ¿Era posible arriesgarlo todo por este sentimiento? Las dudas comenzaron a apoderarse nuevamente de mis pensamientos cuando sonó mi teléfono móvil inesperadamente. Era mi marido llamando desde su oficina. Con el corazón latiendo desbocado, sabía que debía responder o enfrentar consecuencias aún peores por dejarlo sonar sin contestar. Lo siento, murmuré antes de contestar rápidamente. Hola. La voz al otro lado era tranquila pero firme. He estado pensando en nosotros. ¿Podemos hablar cuando llegues a casa? El peso del mundo parecía caer sobre mis hombros al escuchar esas palabras. Había cruzado una línea peligrosa sin darme cuenta completamente hasta ese instante crucial. Miré a su rostro preocupado junto al mío. Todo lo que habíamos compartido ahora pendía en la balanza junto a mis responsabilidades familiares. No sé qué hacer, confesé casi sin poder articularlo bien mientras colgaba el teléfono, sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. La incertidumbre llenó el aire entre nosotros mientras los ecos del bar comenzaban a desvanecerse lentamente tras el telón oscuro del futuro incierto que nos aguardaba. La tarde se deslizaba lentamente y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. A medida que la luz se desvanecía, también lo hacía mi claridad mental. Caminé por las calles empedradas de Granada, buscando un refugio en el bullicio de la vida cotidiana. La gente reía y charlaba mientras disfrutaban de las tapas en los bares cercanos, pero yo solo podía pensar en la confusión que me envolvía. El encuentro con mi sobrino había cambiado algo en mí. La atracción que había surgido entre nosotros era un peso que no podía ignorar. Me sentía atrapada entre el amor familiar y un deseo prohibido que me empujaba a explorar lo desconocido. La llamada reciente había reavivado mis dudas sobre mi matrimonio, y cada vez era más difícil mantener esa fachada de felicidad. Decidí entrar en un bar tradicional, Las Mantuano, donde el aroma del vino tinto y las aceitunas frescas llenaban el aire. Me senté en una mesa apartada, buscando consuelo en una copa de vino. Observé a la gente disfrutar de su compañía, mientras yo luchaba con mis pensamientos. El murmullo de risas y conversaciones se mezclaba con mis recuerdos de momentos compartidos con él. Un antiguo amor apareció en mi mente como un fantasma del pasado. Había sido una relación intensa, llena de pasión y promesas rotas. Recordar esos días me hizo cuestionar si alguna vez había sido verdaderamente feliz en mi matrimonio, o si simplemente había aceptado lo que la vida me ofrecía. La llegada repentina de esos recuerdos complicaba aún más mis sentimientos hacia mi sobrino. La noche avanzó y decidí dar un paseo por el mirador de San Nicolás. Desde allí la vista de la Alhambra iluminada era deslumbrante, pero no podía disfrutarla plenamente. Mi mente estaba atrapada entre el deseo por lo prohibido y la lealtad a mi familia. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras trataba de encontrar respuestas dentro de mí. Al llegar al mirador, vi a algunas personas sentadas en bancos, disfrutando del paisaje nocturno. Pero mi atención se centró en la figura familiar que apareció ante mí. Era él, mi sobrino. Su mirada se encontró con la mía y sentí una mezcla de sorpresa y nerviosismo recorrerme. No esperaba verte aquí, dijo él con una sonrisa tímida. Yo tampoco, respondí tratando de mantener la calma. Nos quedamos en silencio por un momento observando las luces titilantes que reflejaban nuestra confusión interna. Era como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera detenido por completo. ¿Cómo te sientes?, preguntó él finalmente. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. No sabía si debía ser honesta o proteger nuestro secreto. Miré hacia el horizonte antes de responder. Es complicado, hay muchas cosas en juego.
Él asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. En ese instante nuestras manos se rozaron casualmente y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Una conexión profunda nos unió nuevamente, ese mismo magnetismo que habíamos sentido antes regresó con fuerza renovada. Los recuerdos del beso compartido me invadieron, nos besamos. Era un momento fugaz pero intenso que aún resonaba entre nosotros como un eco persistente. La tensión crecía, a la palabra no dicha parecía cargar el aire con más peso. No sé cómo seguir, confesé al fin. Mi vida es complicada ahora mismo. Él dio un paso más cerca, su voz fue apenas un susurro. Podemos encontrar una manera, juntos. La promesa implícita me hizo temblar internamente, sabía que esa posibilidad era tanto emocionante como aterradora. Pero antes de poder responderle algo coherente, sentí una punzada aguda de culpa al recordar a mi pareja esperando en casa sin saber nada sobre mis conflictos internos ni sobre este nuevo camino que empezaba a explorar. De repente decidí darme la vuelta e irme antes de perderme aún más en esta maraña emocional que había creado involuntariamente entre nosotros dos. Caminé rápidamente hacia el centro histórico mientras las luces iluminaban mis pasos vacilantes. Esa noche volví a casa sintiéndome como una extraña dentro del lugar donde supuestamente pertenecía. La cena transcurrió sin incidentes, intercambiamos palabras triviales mientras yo luchaba por mantenerme presente, pero mis pensamientos estaban lejos, atados al mirador donde había compartido miradas significativas con él. Al final del día caí exhausta sobre la cama sin poder dormir. Los ecos del pasado resonaban fuertemente junto a las dudas sobre el futuro incierto que comenzaban a gestarse dentro mí misma nuevamente. ¿Qué haría? ¿Era posible seguir adelante sin romper todo lo que conocía? A medida que los días pasaron, las interacciones cotidianas comenzaron a sentirse como actos performativos para ocultar lo inevitable, estaba cambiando internamente y cada vez resultaba más difícil ignorarlo. Mi matrimonio comenzó a sentirse como una prisión dorada donde cada sonrisa se volvía amarga al recordar los momentos robados junto a él. Un día cualquiera volví a encontrarme con aquel antiguo amor durante una fiesta local, nuestros labios se encontraron. Hace años atrás resonó nuevamente mientras intercambiábamos miradas cómplices entre amigos comunes y risas superficiales llenas de nostalgia por tiempos pasados. Su presencia avivó viejos sentimientos dormidos, fue como abrir una puerta cerrada desde hace mucho tiempo sin saber que podría entrar o salir por ella nuevamente. Mientras hablábamos recordé lo apasionante que podía ser amar sin restricciones ni expectativas sociales abrumadoras, pero también recordé cuánto dolor había causado esa relación cuando terminó abruptamente años atrás. La confusión crecía dentro mío, ¿podría realmente volver a abrir esa puerta sin consecuencias? Justo cuando estaba tratando desesperadamente de tomar decisiones claras para mí misma escuché murmullos tras bambalinas sobre planes futuros para él, rumores sobre oportunidades laborales lejos de aquí comenzaron a filtrarse entre amigos comunes. El dilema creció aún más fuerte, ¿debería dejarlo ir? ¿O luchar por este nuevo capítulo lleno tanto deseo como culpa? Las decisiones pesaban sobre mí como una losa inquebrantable mientras buscaba respuestas entre los ecos vacíos del pasado y los susurros inciertos del futuro. La tensión en el aire se volvía palpable. Las palabras de los amigos resonaban en mi mente, cada susurro un recordatorio de que el tiempo apremiaba. La idea de que él pudiera marcharse, alejarse a un lugar donde no podría verlo, me llenaba de incertidumbre. ¿Cómo podría permitirme seguir adelante con esta relación si sabía que su futuro lo llevaría lejos de mí? La culpa se entrelazaba con el deseo, creando un nudo en mi estómago que no podía deshacer. En las fiestas de la cruz, las risas y la música llenaban el ambiente, pero yo me sentía distante. Observaba a la gente bailar y celebrar mientras mi mente divagaba hacia un futuro incierto. Cada vez que lo veía entre la multitud, una mezcla de alegría y dolor me invadía. Su sonrisa era contagiosa, pero también una carga pesada que llevaba consigo. Mientras me movía entre los grupos de amigos, noté su mirada fija en mí desde el otro lado del bar tradicional donde solíamos compartir secretos. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. Me acerqué a él con cautela, cada paso era un recordatorio del riesgo que corríamos. ¿Te gustaría salir a tomar aire?
Le pregunté, tratando de mantener la voz serena. Asintió con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Caminamos hacia un rincón apartado donde las luces parpadeaban suavemente, creando un ambiente casi mágico. Pero en mi interior sabía que esa magia era efímera. ¿Qué piensas sobre todo esto?, preguntó al fin, rompiendo el silencio. No lo sé, respondí sinceramente. A veces siento que estoy viviendo un sueño del cual no quiero despertar, pero hay tantas cosas en juego. Él se acercó un poco más, su cercanía provocando una chispa involuntaria entre nosotros. No tengo claro qué pasará si me voy, confesó. Pero tampoco puedo dejar de pensar en ti. El peso de sus palabras me golpeó como una ola. ¿Era posible que ambos estuviéramos atrapados en este torbellino emocional sin salida? La idea de perderlo se volvía cada vez más insoportable. Una risa cercana interrumpió nuestra conversación, amigos disfrutando del momento despreocupadamente. Esa risa contrastaba con mis pensamientos oscuros y la incertidumbre que nos envolvía. Miré hacia atrás y vi a alguien conocido acercándose, un amigo común cuya presencia podría complicar aún más las cosas. Hola. No sabía que estabas aquí, dijo con entusiasmo al vernos juntos. La incomodidad se apoderó de mí al instante, intenté sonreír mientras mi corazón latía desbocado. Sí, solo estábamos charlando, respondí rápidamente. El amigo se quedó allí por unos momentos más, haciendo comentarios sobre la fiesta y los planes para el futuro antes de marcharse nuevamente hacia la multitud. Mi alivio fue breve, sabía que debía tomar una decisión pronto. ¿Y si decidimos seguir adelante juntos? A pesar de todo, propuso él con una mirada llena de esperanza. No sé si eso sea posible, contesté sintiendo como mis dudas volvían a asomar. Las cosas son complicadas. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras contemplábamos las consecuencias de nuestras elecciones. La presión social era abrumadora, cada mirada extraña o comentario casual podía destrozar lo que habíamos construido hasta ahora. De repente su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó rápidamente para mirar la pantalla. Su expresión cambió drásticamente al leer el mensaje. Tenía una oferta laboral en otra ciudad, una oportunidad brillante pero devastadora para nosotros. Me están llamando para una entrevista mañana, dijo con voz temblorosa. Las palabras flotaron en el aire como un eco lejano, la realidad golpeó con fuerza y claridad aplastante. El futuro que había imaginado para nosotros se desmoronaba ante mis ojos. No puedes irte, murmuré sin poder contenerme. No es algo fácil, respondió él con tristeza reflejada en su rostro. Pero esto podría cambiar mi vida. Y así fue como la conversación tomó un rumbo inesperado. El dilema entre seguir adelante o dejarlo ir ahora estaba sobre la mesa sin posibilidad alguna de ignorarlo más tiempo. Mi mente giraba mientras pensaba en todas las posibilidades. ¿Podría realmente dejarlo ir? ¿Podría vivir con esa decisión? Las dudas regresaron como sombras amenazantes, cada momento juntos pesaba más que nunca. Mientras regresábamos al bullicio de la fiesta, sentí como los ojos ajenos nos observaban con curiosidad renovada, cada mirada parecía cuestionar nuestra conexión secreta y peligrosa. La presión aumentaba por momentos mientras tratábamos de actuar normalmente entre nuestros familiares y amigos desprevenidos. En medio del caos festivo, encontré refugio momentáneo en mis pensamientos sobre lo inevitable. ¿Qué pasaría si él decidiera tomar esa oferta? La idea me llenó de angustia, no quería perderlo pero tampoco podía ser egoísta al retenerlo aquí por mis propios deseos egoístas. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las luces titilantes del mirador San Nicolás, sentí como nuestras manos se entrelazaban por última vez antes de separarnos definitivamente, o eso creía yo. Nunca olvides lo que hemos compartido, dijo antes de partir hacia su casa mientras yo permanecía allí inmóvil bajo el cielo estrellado. Las montañas nevadas parecían observarme silenciosamente desde lejos como testigos mudos del tumulto emocional dentro mío. A medida que caminaba hacia casa sintiendo cada paso como un eco vacío del pasado reciente lleno de promesas rotas e ilusiones perdidas, comprendí algo crucial: debía enfrentar mis sentimientos sin miedo ni reservas, aunque eso significara abrir viejas heridas o aceptar verdades dolorosas sobre mí misma y mi vida actual.
Cuando llegué a casa encontré todo oscuro y silencioso. La soledad me abrazó como un viejo amigo incómodo pero familiar mientras reflexionaba sobre lo sucedido esa noche. La decisión estaba hecha, debía hablar con él antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, justo cuando decidí dar ese paso crucial hacia adelante para enfrentar mis emociones ocultas y buscar respuestas definitivas sobre nuestro futuro juntos, sonó el teléfono rompiendo el silencio absoluto del hogar vacío. El timbre del teléfono resonó en la penumbra de mi hogar, cortando el hilo de mis pensamientos. Miré la pantalla y vi que era mi pareja. Un nudo se formó en mi estómago, sabía que esta llamada podría cambiarlo todo. Contesté con una voz que intentaba sonar tranquila. Hola. ¿Dónde estás? Te he estado buscando, dijo él con un tono que mezclaba preocupación y reproche. En casa, solo, reflexionando un poco, respondí tratando de ocultar el caos interno que me invadía. Te noto distante. ¿Todo bien? Su voz era suave, pero había un trasfondo de incertidumbre. Las palabras se atascaban en mi garganta. No podía seguir ocultando lo que sentía, pero tampoco quería romper la frágil paz que habíamos construido. La presión de mantener el secreto me estaba consumiendo. Sí, solo necesito tiempo para pensar, dije sintiendo como cada palabra se convertía en un peso aún más pesado. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Su respiración se hizo más profunda, como si estuviera sopesando sus propias palabras antes de hablar. ¿Sobre nosotros? Preguntó finalmente. Asentí aunque él no pudiera verme. En ese momento sentí una mezcla de culpa y deseo por lo que había experimentado con mi sobrino. Era como si dos mundos chocaran dentro de mí, uno lleno de responsabilidades y otro repleto de anhelos ocultos. Sí, sobre eso, murmuré. La conversación continuó, pero mis pensamientos vagaban hacia el encuentro que había tenido con él días atrás. Recordaba cómo la tensión había crecido entre nosotros desde aquel primer accidente en el baño. Cada momento compartido luego había sido un juego peligroso, una danza entre lo correcto y lo prohibido. Cuando finalmente colgué, me sentía más confusa que antes. Había algo más en juego aquí, algo que no podía ignorar por más tiempo. Sin embargo, justo cuando pensaba en buscar a mi sobrino para hablar sobre lo que sentía, sonó el timbre nuevamente. Esta vez era alguien inesperado, un familiar cercano que venía a visitarnos sin previo aviso. Abrí la puerta con una sonrisa nerviosa, intentando ocultar mis emociones tumultuosas detrás de una fachada amable. Hola. No esperaba verte hoy, exclamé mientras le invitaba a pasar. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablando sobre trivialidades y recuerdos compartidos. Sin embargo, pronto se tornó más seria cuando comenzó a preguntar sobre mi vida personal. ¿Todo bien entre ustedes? Te noto diferente últimamente, comentó con una mirada inquisitiva. El corazón me latía rápido, cada pregunta era como una punzada en mi pecho. Quería ser honesta, pero temía las consecuencias de abrir esa caja de Pandora. Sí, solo estoy pasando por algunas cosas, respondí evasivamente. Él asintió comprensivamente pero siguió indagando. Las palabras salían sin filtro mientras hablábamos sobre las expectativas familiares y los desafíos del matrimonio. En ese momento comprendí cuán atrapada me sentía entre las expectativas sociales y mis deseos personales. La conversación giró hacia el tema del amor y las relaciones complicadas, algo dentro de mí resonó con cada palabra pronunciada por él. Y entonces sucedió, mencionó algo inesperado sobre su propia vida amorosa reciente que me dejó atónita. A veces siento que hay decisiones difíciles que debemos tomar para ser felices realmente, dijo con un tono melancólico. Sus palabras retumbaron en mi mente como un eco inquietante. ¿Era posible que también estuviera lidiando con sus propios conflictos? La revelación me hizo cuestionar aún más mis propias elecciones y lo que significaban para mí en este momento tan confuso. Cuando finalmente se despidió, sentí una mezcla extraña de alivio y ansiedad al mismo tiempo. La conversación había abierto viejas heridas pero también había iluminado aspectos oscuros e inexplorados dentro de mí misma. A medida que cerraba la puerta tras su salida, miré hacia el pasillo donde sabía que él estaba, ese joven lleno de vida y pasión por descubrir nuevas sensaciones junto a mí.
No podía evitar pensar en la posibilidad de perderlo si no tomaba una decisión pronto. La presión aumentaba cada día, cada mirada furtiva compartida entre nosotros se volvía más intensa a medida que los días pasaban sin hablar abiertamente sobre nuestra conexión prohibida. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada para despejarme un poco la mente antes del anochecer. Necesitaba aire fresco y espacio para reflexionar sin distracciones familiares ni conversaciones incómodas flotando en el aire pesado del hogar. Las flores comenzaban a florecer por doquier mientras caminaba hacia el mirador de San Nicolás. Ese lugar siempre había sido especial para mí porque ofrecía vistas impresionantes y momentos introspectivos necesarios para aclarar los pensamientos confusos sobre mi vida actual. Al llegar allí, contemplé las montañas nevadas al fondo mientras recordaba aquellos instantes robados junto a él, nuestras risas compartidas y esos momentos fugaces donde nuestros ojos parecían decir mucho más que nuestras palabras jamás podrían expresar. Me pregunté si sería capaz de renunciar a todo eso por mantenerme dentro del molde tradicional impuesto por la sociedad, o si debía arriesgarme a explorar esta nueva faceta desconocida dentro de mí misma. Mientras observaba cómo caía el sol tras las montañas, entendí claramente algo crucial. Debía decidir qué camino tomar antes de perderlo todo o perderme a mí misma completamente en este mar turbulento de emociones contradictorias e intensas experiencias vividas hasta ahora. Regresé a casa con la resolución firme en mente, necesitaba enfrentar mis sentimientos directamente sin miedo ni titubeos adicionales esta vez. Pero cuando abrí la puerta nuevamente, allí estaba él esperándome con una expresión grave en su rostro, parecía haber tomado una decisión propia también. El aire estaba cargado con promesas silenciosas y tensiones palpables mientras nos mirábamos fijamente. La tensión en el aire era palpable. Miré sus ojos buscando respuestas que no podía formular. La decisión que había tomado antes de llegar a casa parecía desvanecerse ante su presencia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó su voz resonando en la habitación como un eco de mis propios pensamientos. No respondí de inmediato. Las palabras se atascaban en mi garganta, mezcladas con el miedo y la incertidumbre. Era un momento decisivo, las opciones se presentaban ante mí como caminos divergentes en una encrucijada. Podía sentir el peso de la historia familiar que nos unía, la moralidad que amenazaba con aplastarnos bajo su yugo. Él dio un paso hacia mí, su mirada intensa como si intentara atravesar mis defensas. No quiero perderte, dijo con sinceridad. Esa declaración me golpeó con fuerza, despertando sentimientos que había intentado mantener a raya. Pero también sabía que lo que sentía no era solo deseo, era una búsqueda desesperada de algo más allá de lo cotidiano. La imagen de mi vida anterior se proyectaba en mi mente, las rutinas, las expectativas, el papel de esposa y tía. Todo eso parecía tan distante ahora, como si perteneciera a otra persona. Me pregunté si alguna vez podría regresar a esa vida sin sentir que algo esencial se había perdido para siempre. El recuerdo del encuentro accidental en el baño volvió a mí, ese instante fugaz donde todo cambió. La atracción creció desde entonces, transformándose en algo más profundo y complicado. Pero cada vez que pensaba en dar un paso más allá, una voz interna me advertía sobre las consecuencias. ¿Y si esto es solo un capricho?, le dije finalmente intentando mantener la calma mientras luchaba contra la tormenta emocional dentro de mí. No lo es, respondió con firmeza. Lo siento, aquí puso su mano sobre su pecho, justo donde latía su corazón. Esa acción me hizo cuestionar aún más mis propios sentimientos, ¿acaso yo también sentía lo mismo? El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos la gravedad del momento. Las calles de Granada parecían tan lejanas y ajenas desde nuestra burbuja de incertidumbre. El murmullo del mundo exterior se desvanecía mientras nuestras miradas se entrelazaban. Si decidimos seguir adelante, continuó él, tendremos que ser cuidadosos. Sus palabras eran una mezcla de advertencia y esperanza, sabía lo que estaba en juego, pero también deseaba explorar lo desconocido junto a mí. Asentí lentamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad del cambio. Pero al mismo tiempo una sombra oscura se cernía sobre nosotros, el riesgo inminente de ser descubiertos por otros miembros de la familia o incluso por mi pareja. Esto no puede durar para siempre, murmuré casi para mí misma, pero él escuchó cada palabra.
Tal vez debamos hacer algo drástico, sugirió de repente, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y deseo por romper las cadenas que nos ataban a nuestras vidas anteriores. Su propuesta me sorprendió, nunca había considerado tomar una decisión tan radical antes. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté cautelosa. Podríamos irnos lejos, dijo sin vacilar. Empezar de nuevo. La idea parecía tanto liberadora como aterradora, un susurro tentador que prometía escapar del juicio y las expectativas sociales. Pero otra parte de mí luchaba contra esa idea. Dejar todo atrás significaría renunciar a mi familia y a los recuerdos construidos durante años. La lucha interna me desgastaba mientras consideraba todas las posibilidades. ¿Y qué pasará con todos? ¿Con nuestra familia?, cuestioné con preocupación genuina. Él suspiró profundamente antes de responder: a veces hay que arriesgarse por lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un mantra repetido por alguien atrapado entre dos mundos irreconciliables. Un ruido proveniente del pasillo interrumpió nuestro intercambio intenso. El sonido familiar del timbre resonó en la casa como un recordatorio brutal de nuestra realidad compartida y los secretos ocultos tras esas paredes. Es mejor que no nos vean juntos, dije rápidamente mientras comenzaba a caminar hacia la puerta para salir al pasillo y enfrentar lo inevitable. Sin embargo, antes de llegar al umbral, sentí su mano detenerme suavemente por el brazo. No podemos dejarlo así, insistió él con determinación en su voz. ¿Y qué propones?, le respondí sintiendo como cada segundo contaba mientras el timbre seguía sonando insistentemente. Debemos hablar más, dijo él casi suplicante, pero sabía que el tiempo apremiaba y no podíamos quedarnos allí mucho más tiempo sin despertar sospechas. Cuando finalmente abrí la puerta del baño para salir al pasillo oscuro iluminado solamente por una tenue luz amarilla proveniente del pasillo principal, me encontré cara a cara con otro miembro de la familia, alguien cuya presencia cambiaría todo lo que habíamos decidido hasta ese momento. El rostro conocido reflejaba sorpresa y confusión al vernos juntos allí, una escena inocente pero cargada de implicaciones, justo cuando comenzábamos a vislumbrar nuestro futuro juntos o separados. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó esa persona con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. Cada palabra era una espada afilada apuntando directamente hacia nosotros dos. El aire se volvió denso mientras comprendíamos las repercusiones inminentes ante nuestras decisiones impulsivas e impulsadas por deseos ocultos. En ese instante crucial comprendí algo fundamental: no había vuelta atrás ahora. Cualquier camino elegido llevaría consigo consecuencias inesperadas e irrevocables para todos los involucrados.